buenos días, soy Natalie Sarmiento, directora de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Ideas para la Paz y secretaria técnica de la iniciativa multiactor Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En esta iniciativa voluntaria que existe desde 2006, tiene 28 integrantes entre organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado colombiano, organismos internacionales y otras organizaciones interesadas. Tenemos como misión central generar y promover conductas empresariales responsables y respetuosas de los derechos humanos y el VIH en Colombia. Quiero invitarles en primer lugar a conocer más sobre este espacio ingresando a la página empresaspaz.idhh.ideaspaz.org. Tanto para Guías Colombia como para la Fundación Ideas para la Paz, es muy grato dar la bienvenida a este webinar Cómo actuar desde las empresas de forma respetuosa frente al derecho a la protesta social. Les recuerdo que este evento se está difundiendo en redes sociales con el hashtag Empresa y Protesta Social. Saludo muy especialmente a nuestros invitados el día de hoy de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Confederación General del Trabajo y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quienes además son organizaciones integrantes de Guías Colombia. En breve serán presentados por nuestro moderador del webinar, Jaime Prieto, un gran conocedor experto en los asuntos de empresas y derechos humanos. Espero que este webinar resulte de la mayor relevancia e interés para impulsar conductas empresariales responsables en derechos humanos coherentes con las necesidades y realidades de nuestro país. Sin más, entonces, doy la palabra a nuestro moderador, Jaime. Jaime, gracias por estar también aquí hoy liderando esta conversación. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por la invitación a moderar este panel. Un saludo a los panelistas y a las personas que nos ven el día de hoy. Antes de empezar con los panelistas y las preguntas, quisiera hacer una breve exposición del contexto en que estamos. Lo primero es que existe un elemento diferenciador de las protestas recientes respecto de otros momentos de la protesta que ha vivido el país: la pandemia del COVID-19. Las cifras hablan por sí solas sobre el deterioro de las condiciones de vida de la población en términos de pobreza, educación, salud, por mencionar algunos de los indicadores más recientemente divulgados. También se han agudizado las debilidades preexistentes del sistema en cuanto a desigualdad, violencias y discriminaciones basadas en género. El país entero, con muy pocas excepciones, reconoció la legitimidad de muchas de las reclamaciones de los manifestantes en un paro que terminó convertido en un estallido social. La economía no ha sido ajena y también ha estado en el centro de los efectos de la crisis sanitaria, no solo por las enormes pérdidas materiales, sino igualmente por sus efectos en la pérdida de empleos, ingresos, condiciones de trabajo decente y demás. Es así como un escenario donde se están tratando de superar los efectos de la pandemia y estimular la economía como vehículo para reactivar el desarrollo económico y social. Las protestas sociales prolongadas que inhiben o alteran el ritmo de la reactivación ponen al empresariado ante múltiples dilemas sobre cómo deben actuar y cómo pueden hacerlo en medio de unas condiciones de fragilidad. Lo segundo que quiero señalar es que las recientes protestas o episodios de protesta se han caracterizado por darse en entornos urbanos o cabeceras municipales, principalmente. Esto es igualmente cierto para los eventos ocurridos en noviembre del 19 y en septiembre del año pasado, y a partir de abril en el conocido paro nacional. Una protesta que en general se caracterizó por expresiones mayoritariamente pacíficas, con algunos brotes graves de violencia que provocaron la intervención de la Policía Nacional, que según organismos internacionales de derechos humanos constituyeron excesos en el uso de la fuerza, incluso de la fuerza letal. Esto ha generado que muchos otros actores, incluyendo sectores empresariales, se vean enfrentados a la necesidad de comprender su rol, expectativas de conducta y mecanismos para superar estos episodios. Además, en un contexto polarizado, politizado, de información y desinformación y progresivo acercamiento a un nuevo ciclo electoral, el involucramiento del sector empresarial como parte de la solución a las causas que aceleran o agudizan la protesta, y no solo frente a los síntomas asociados con ella, se vuelve esencial para la estabilidad del país. Lo tercero y último es que no es
nuevo el enfrentamiento de temas de protesta en el sector empresarial. En algunos sectores económicos con mayor intensidad que en otros, ha habido ya una experiencia en conocer y tratar episodios de protesta social. En la industria extractiva, desde los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos adoptados en el 2000, por ejemplo, las respuestas a la protesta social basadas en la prevención, la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos han sido una discusión presente. Aún más cuando se trata de industrias que operan principalmente en zonas rurales y bajo distintos acuerdos con la fuerza pública y empresas de vigilancia privada en países complejos o en conflicto como Colombia. Sin embargo, sigue siendo común en el sector empresarial preguntarse por asuntos como: ¿es la protesta social un derecho? ¿Es válido o aceptable que la protesta social limite otros derechos? ¿En qué grado esos derechos pueden ser limitados o resultan limitados sin que la protesta sea violenta? Esas son preguntas que todos los días se hacen tanto los sectores que soportan, digamos, los efectos de la protesta, como las autoridades y la sociedad en general. Y al mismo tiempo la pregunta sobre cuándo se presentan situaciones de ilegalidad en las acciones realizadas por los manifestantes. ¿Cómo puede resolverse esas situaciones de violencia? ¿En qué condiciones debe darse el uso de la fuerza? ¿Y quién debe orientar ese uso de la fuerza? Esas preguntas, y con esto termino, espero que en el día de hoy puedan ser no necesariamente resueltas enteramente, pero sí podamos discutir alrededor de eso. Baste decir, por mi parte, que en todo caso las inquietudes y preguntas a este respecto, cuando se las hace el empresariado, como se las hacen las autoridades, deberían acudir al derecho internacional, al derecho nacional, a la jurisprudencia nacional e internacional sobre derechos humanos, a los efectos de evitar darse respuestas a estas inquietudes basadas en las situaciones, digamos, de tensión y de polarización que se están dando en el país. Sin más, quiero saludar y dar la palabra a nuestros colegas invitados que nos van a ilustrar estos temas. En primer lugar, quiero presentarles a Ana María Ferguson Calero. Ella es vicepresidenta de la Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Derecho en la misma institución y especialización en Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario. Ha sido gerente de la seccional Bogotá-Cundinamarca de Boyacá de la ANDI, directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, y cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos de derechos humanos, coordinación interinstitucional, competitividad, desarrollo económico, sostenibilidad y equidad de género. También nos acompaña el día de hoy Humberto Correa Gómez, el secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo, CGT, vicepresidente de la Unión de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos, UTRADEC, delegado permanente ante la Comisión de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos entre la OIT. Recientemente, él ha participado en la elaboración del informe de violencia contra el movimiento sindical que fue presentado a la Comisión de la Verdad. Humberto se encuentra en este momento en el exilio. Finalmente, quiero presentar a Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Él ha sido asesor en Derechos Humanos de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en República Dominicana y representante encargado y representante adjunto de la misma oficina en Guatemala. Fue asesor político de la Misión de Paz de la ONU en Guatemala y participó como observador en misiones electorales en Perú, Venezuela y República Dominicana con la Organización de Estados Americanos. A ustedes, nuestros panelistas, bienvenidos. Quiero recordar a los invitados y a los participantes que nos están viendo a través de Facebook que pueden enviar las preguntas. Si pueden hacerlo dirigiéndolo a una de las personas, si creen que deben dirigirlo a alguien, o en todo caso enviar las preguntas abiertas. Vamos a iniciar con la primera pregunta a Juan Carlos.
Monge de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Juan Carlos, ¿cuáles han sido los retos principales que han afrontado las empresas en el reciente contexto del paro nacional? Ay, ay, ay. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Qué gusto verte en este espacio. Se siente uno un poco intimidado tener a Jaime haciéndole preguntas, pero muchas gracias a Natalie, Ana, María y Humberto por participar en este panel. Tal vez antes de empezar por los retos que han enfrentado las empresas, porque creo que son bastante evidentes, quisiera hacer un recuento muy rápido, aunando a lo de Jaime, lo que ha significado este paro. Fueron más de 2 meses de protestas y nosotros registramos más o menos 7.500 concentraciones, 2.500 marchas, 679 movilizaciones, 40 asambleas que tuvieron, como bien lo decía Jaime, presencia en todos los departamentos del país y en 860 municipios, más o menos el 80 y tanto por ciento de los municipios de Colombia. Y, y bueno, eh, afortunadamente, y esto lo dice el mismo gobierno de Colombia, el 10%, solamente en el 10% de los casos de estas manifestaciones, etcétera, se produjeron intervenciones de la fuerza pública. Pero, eh, los, lo, eh, pero de todas maneras eso dejó más de 1.000 civiles heridos y un poco más de 1.500 uniformados también heridos. Y a esto quisiera decir que creo que es lo más lamentable de todo. Tenemos un balance muy triste para cualquier sociedad, para cualquier país, de muertes, de heridos, de personas con lesiones en la cara, de comunidades bloqueadas, de empresas quebrando, de empleos perdidos, de pérdidas cuantiosas, pero sobre todo de una profunda preocupación por el impacto que tiene sobre la institucionalidad, sobre la credibilidad de las instituciones, este desfogue de dónde viene. ¿Cómo lo enfrentaron las empresas? Voy para allá. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que cada manifestación pacífica que está amparada no solamente en la Constitución de Colombia, sino en los instrumentos internacionales, en las recomendaciones de los organismos especializados, la observación 37, que dice que la manifestación como tal es un derecho, esa manifestación pacífica? ¿Dónde es que se cruza esa línea? Y ahí quisiera irme a los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Dice que las empresas, la razón por la que se consideran las empresas un actor importante dentro de este marco de Naciones Unidas es porque dice que son órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. Y creo que el gran tema aquí ha sido cómo las empresas entienden que en el marco de esas protestas, del descontento de esta pandemia que nos afectó de una manera tan sensible, que fue yo suelo utilizar, a mí me gusta mucho la fotografía, y aunque no llegué a utilizar esas cosas, ya cuando me empecé a meter en esto era más foto digital, pero para mí ha sido como el cuarto oscuro que veíamos en las películas o en los grandes estudios de fotos de antes. Fue revelar en ese cuarto oscuro las profundas inequidades, las profundas contradicciones que tiene un país maravilloso como Colombia. Y creo que ahí las empresas no son un espectador y han tenido que vivir en carne propia lo que significa paralizar actividades durante una semana, un mes o 2 meses, asumir las cargas laborales que tienen, y creo que eso ha sido un tema importante, pero sobre todo creo que con mucha valentía muchas empresas asumieron un papel de ser facilitadores del diálogo, de no estigmatizar, de no azuzar más una situación que ya era de por sí complicada. Em, pero creo que lo que tenemos al frente es un reto mucho mayor. La cosa es, mi gran pregunta, y te devuelvo, Jaime, con una pregunta. Con todo este panorama que vimos y que estaba anunciado, porque el pliego, creo, y don Humberto me corregirá, eh, el pliego de peticiones estaba elaborado desde los eventos de 2019, más o menos sin mayores cambios. Esto era un tema sobre
realización de derechos económicos, sociales y culturales, sobre garantías para defensores, sobre garantías para la protesta pacífica, y son cosas que se pudieron anticipar. Creo que esa es una de las cosas importantes, que las empresas participaron en facilitación de espacios, pero tal vez, y esto me adelanto a algo que puedo elaborar después, cómo deberíamos asumirlo en el futuro. Quisiera, porque no sé cómo soy de tiempo, ya ahorita voy a empezar a ver papelitos, pero quisiera recordar, ok, perfecto, muchas gracias, ya me pusieron papelito por ahí. Recordar las palabras de la alta comisionada Michelle Bachelet. En el marco de esta pandemia dice, y cito, la pandemia es una tragedia humana que amenaza tanto la paz como el desarrollo. Está claro que abordarlo requiere más derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, no menos. En un contexto de sufrimiento y agitación cada vez mayores en todo el mundo, los principios, las normas y las acciones de derechos humanos ofrecen soluciones efectivas para desarrollar una mayor resiliencia y prevenir la inestabilidad social, económica y política. Y creo que ese ha sido el aprendizaje de las empresas en este paro. Cómo no ser inferiores a ese rol social que decía que ya recogen los principios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Cómo entender que no son un llamado más, un invitado más, un doliente más de estas manifestaciones, de este paro. Cómo asumir su responsabilidad social. La empresa no está separada del sitio donde tiene operaciones o del impacto que tiene esto en la sociedad en general. Y quisiera cerrar, para no tomarme todos los minutos, recordando el llamado que hizo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres recientemente, frente a la crisis que estamos viviendo. Y este paro, y cómo lo asumen las empresas, lo han vivido muchas empresas en otros países también. Claro que de una manera bastante particular por la realidad colombiana, pero el secretario general hace un llamado a que nos replanteemos el modelo de desarrollo que tenemos y el modelo de desarrollo que queremos. Y dice que necesitamos sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas. Por ejemplo, dice, y cito, a través de un ingreso básico de emergencia y ayudas contra el hambre. Y habla el secretario general de sistemas tributarios más justos y habla de un montón de cosas que no solamente son responsabilidad primaria del Estado, sino que también las empresas como entidades especializadas de la sociedad tienen un papel fundamental que cumplir. Y creo que resumiendo, vimos casos en los cuales las empresas, muchas empresas con mucha fuerza, con mucha credibilidad, hicieron llamados al diálogo, a la concertación, que es lo que dicen los principios y los estándares internacionales de derechos humanos, agotar todas las vías de diálogo antes de hacer uso de la fuerza, por ejemplo, con las consecuencias que ha tenido. Pero también vimos empresas que se sumaron a la ola de crítica y estigmatización, y creo que esa es una reflexión importante que deberíamos hacer a futuro. Muchas gracias. Ahí estoy. Listo. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Sí, estamos entrando en materia con tus reflexiones en relación con lo que se espera, digamos, sea el rol de las empresas frente a esta situación. Paso a conversar con Humberto. Humberto, ¿cuáles son las principales reclamaciones que motivaron el paro nacional en relación con la actividad empresarial en Colombia? ¿Y cómo interpretas la respuesta de las empresas al más reciente paro nacional? Un saludo muy especial a Guías Colombia, a la FIT, a Jaime, a Juan Carlos, a Ana María y a Natalia. Bien, la Jornada Nacional del Paro, convocada por el comité, se inició prácticamente desde el 21 de noviembre del 2019 y se extendió hasta diciembre del 2020. Y las múltiples movilizaciones se iniciaron este año, el 28 de abril, hasta las primeras semanas de julio de 2021. Son las más importantes movilizaciones en la historia reciente del país.
las más importantes en el siglo XX y en el siglo XXI que han tenido los trabajadores en Colombia. Se calcula que el 15 de junio se movilizaron 10 millones de personas y los datos fueron suministrados, 10 millones de personas, lo que indica la enorme estallido social que se dio en Colombia, sumado a que sumaron las centrales y el Comando Nacional del Paro. Bueno, las causas de esas movilizaciones son una consecuencia de 30 años de imposiciones de políticas neoliberales diseñadas por el Fondo Monetario Internacional, el BID, la OCDE. Los ejemplos de la manera como estas reformas han afectado negativamente a la población son: el 1% de la población más rica concentra el 40.6% de la riqueza. De 100 pesos de los ingresos nacionales, tan solo le llegan 17 al 50% de la población más pobre, mientras el 10% de los más ricos les tocan el 40%. De 1.380.000 empresas estudiadas en Colombia, 3.600 se quedan con el 40%. Y de 100 del total de las utilidades, del 100% del total de las utilidades en cuanto al empleo, las cifras son escandalosas. Colombia tiene la mayor tasa de desempleo de Sudamérica, 3.8 millones de personas desempleadas. No tiene, y de cada 4 personas desempleadas lo estaban antes de la pandemia. La mitad de las personas ocupadas se encuentran en la informalidad. 88 de cada 100 trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos. Una de cada 4 mujeres están desempleadas. El panorama educativo también es desalentador. De 100 estudiantes que ingresan a primaria, 44 se gradúan de bachiller. De ellos, 22 ingresan a la educación superior y de estos últimos, tan solo 10 logran obtener título. A lo anterior hay que sumar la crisis que viven los jóvenes en Colombia. Según la dirigente estudiantil Jennifer Pedraza, integrante del Comité de Paro, dice que 11.5 millones, el 33%, ni estudia ni trabaja y el 24% no tiene empleo. De ahí la consecuencia del estallido social tan grave en Colombia. Bueno, y las grandes necesidades descritas anteriormente, agravadas por la pandemia, fueron sintetizadas por el Comando Nacional en el pliego el Comando Nacional de Paro en el pliego nacional de emergencia con 6 puntos básicos. Juan Carlos hizo alusión a ellos, pero bueno, son salud, garantizar la atención en la pandemia, medidas de bioseguridad, la formalización laboral para trabajadores y trabajadoras del sector. 2, educación, garantizar la matrícula cero en las universidades públicas, alivio para garantizar la continuidad en las instituciones privadas y no retorno a clases presenciales sin la garantía. 3, la producción nacional y empleo con derechos de defensa de la producción nacional y empleo de la soberanía alimentaria, condiciones favorables para los trabajadores y pensionados, subsidio a las PIN, el valor total de la nómina y primas. 4, sobre mujeres y diversidad sexual, acciones para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres. El 5, la renta básica, de un salario mínimo por 6 meses para trabajo y derogatoria de las emergencias que se han desmejorado las condiciones de vida económica y social. Bueno, el pliego fue radicado en la Casa de Nariño, ya saben las consecuencias que este pliego tuvo, las tácticas que utilizó el gobierno, lo que pasó con algunos, todas las empresas, porque muchos empresarios pues o se quedaron quietos, hubo algunos intentos de concertación indudablemente por parte de la ANDI, fueron muy tibios, pero finalmente terminaron respaldando al gobierno
con el acto que hubo en Cali, por ejemplo, nunca eso lo pueden volver a hacer los empresarios. Cuando empresarios del Valle del Cauca, en reunión con los comandos del ejército, intentaban recoger dinero para que movilizaran tropas, para combatir las tropas eran para combatir al paro, a los compañeros que estaban paralizados en ese momento, a las protestas sociales. Eso jamás puede volver a ocurrir, que el presidente de la República, respaldado por un grupo empresarial en el Valle del Cauca, prácticamente dijeron que en 24 horas tenían para desocupar el departamento, para que llegara la normalidad nuevamente al departamento del Valle, lo que ocasionó los actos de violencia más fuertes en Colombia, como los que se dieron en el Valle del Cauca. Entonces, nosotros tenemos que indudablemente decir que hubo empresas que han respaldado el diálogo social, que han estado presentes en muchos de estos actos, pero una parte del empresariado colombiano dio un respaldo innecesario al gobierno para que en una forma errática disolviera las movilizaciones, el derecho a la protesta social y, bueno, las consecuencias que hoy en día tenemos graves ante la comunidad internacional, el caso del genocidio, han 75 personas asesinadas, personas que les perdieron la vista, víctimas de violencia sexual, los desaparecidos, un tema bastante grave que en una democracia ocurra lo que está pasando en Colombia en estos momentos. Entonces, ese es como un resumen claro de los principales actos que ocurrieron en el país y esas son las principales reclamaciones que las organizaciones sindicales y el Comando Nacional de Paro presentaron al gobierno nacional. Gracias, Humberto, muy amable. Humberto ha dejado ver desde su punto de vista, digamos, dos tipos de comportamiento de las empresas en este caso. Ha ilustrado una actitud de llamar al diálogo, propiciar el diálogo, y una en sentido diferente, apoyando quizás medidas de fuerza contra la movilización. Bien, esto nos permite hablar con Ana María Ferguson. Ana María, en la experiencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cómo estaban operando las empresas antes del paro nacional, aún en medio de la pandemia? ¿Y qué vivencias o cambios particulares vivió el empresariado? ¿Y qué adoptaron, qué tipo de conducta adoptaron durante este paro nacional, según el sondeo empresarial que ha efectuado la Cámara de Comercio? Oh, bueno, muchas gracias, Jaime, qué bueno verte, a Natalie, Juan Carlos y Humberto, mil gracias, y a todo el equipo que ha trabajado para este evento de Guías Colombia. Pues un poco recogiendo lo mencionado por mis compañeros de panel y contarles un poco desde nuestra visión la situación que vimos. Creo que lo primero es importante caracterizar de quién estamos hablando. Cuando hablamos de las empresas de nuestra región y estamos hablando quiénes fueron afectados, me parece importante que todos sepan qué características tiene nuestro empresario. Cuando hablamos de los empresarios de la región, estamos hablando de que el 93% de nuestras empresas son microempresas conformadas con muy pocos empleados, con menos de 10 empleados en su mayoría, que no superan una antigüedad de 3 años, la mitad de ellas más o menos son empresas familiares, las edades de los empresarios en nuestra región oscilan el 31% entre los 26 y 35 años y el 28% entre los 36 y los 45 años. La distribución por género de los representantes legales tenemos un 53% más o menos de hombres y 43% de mujeres. En un porcentaje muy pequeño ya tenemos las pequeñas empresas, que son más o menos el 4% de las empresas de nuestra región, medianas un 1.3 y grandes 0.6. Con esto me parece importante arrancar en la medida en que cuando hablemos del impacto, y les cuento un poco lo que nosotros
analizamos y vimos, pues son ese tipo de empresas las que pues resultaron bastante afectadas por la situación que se estaba viviendo. Nosotros hicimos dos cosas, hicimos una encuesta donde evaluamos cómo había impactado en el día a día y encontramos cómo en promedio las empresas operaron solo un 43% de su capacidad durante toda estas semanas, que obviamente pues implica un golpe económico muy fuerte, pues porque estamos hablando que el 60% de una capacidad inutilizada de las empresas para poder generar sus productos, sus servicios y atender obviamente a sus clientes. Y hay un 9%, y estamos hablando, y por eso es importante recordar de quiénes estamos hablando en este momento, registró suspensión total de las actividades que venía desarrollando a cabo. También en términos de ventas, pues que obviamente es un aspecto central, durante este tiempo las ventas se redujeron un 46%, y encontramos también que las empresas operaron más o menos con un 59% de sus trabajadores, porque pues en la vida práctica con lo que sucedió en estas semanas, pues muchos trabajadores no pudieron llegar a sus sitios de trabajo y pues las empresas tuvieron que reajustar operación y solamente ajustarse a quienes realmente podían llegar en el día a día, que además se manejaba un gran rango de incertidumbre en la medida pues que no se sabía quiénes podían efectivamente llegar de acuerdo con lo que fuera sucediendo. Y un 4% de las empresas sí nos dijeron que la totalidad de los trabajadores no habían podido cumplir con su jornada pues laboral por esta situación. Hubo otro aspecto central y obviamente que sobre todo para las empresas pues de productos, pero también en términos de servicios a veces lo requieren, pues son esenciales los insumos y también ya luego los productos para la venta. Y el 75% de los empresarios pues manifestaron que tuvieron obviamente dificultades para cumplir con despachos, con pedidos y también para recibir los insumos para realizar sus actividades. Adicionalmente, pues es importante mencionar que hasta ese momento habíamos visto desde la Cámara y pues con nuestros estudios un crecimiento sostenido y una recuperación después de, si recuerdan ustedes, el cierre que tuvimos sobre todo pues en esta región y en Bogotá a inicios del mes, de las 3 semanas que tuvimos en enero. Ese crecimiento de las actividades luego volvieron a ser negativas. Después, una vez inician las marchas, las protestas y las manifestaciones y algunos pues los lamentables hechos de vandalismo que ocurrieron, y esta tendencia empieza a decrecer frente al mes de mayo. Hay algunas, el DANE mismo lo reportó, la producción real de mayo cayó 20% frente al 2019. Porque, y si comparamos en abril, esta misma medición había mostrado incluso un crecimiento real de la producción de 5% frente al mismo periodo en el 2019, que pues es realmente el periodo con el cual nos debemos comparar, por lo que el año pasado fue atípico. También la producción, las ventas, perdón, del comercio minorista entre mayo del 2021 y el mismo mes del 2019 mostraron una caída del 5% para el total del país y 5.7% para Bogotá. Ustedes han visto cómo muchos de los indicadores económicos y de la situación está afectado de manera especial a Bogotá, y ustedes saben que pues Bogotá, al representar prácticamente el 30% del PIB, pues jalona y afecta a todo el país en esta situación. Entonces pues con esto pues básicamente lo que nosotros vimos fue pues un impacto importante, que también si analizamos pues lo que analizamos con el equipo de gestión de conocimiento de la Cámara, revisando estudios y otras fuentes, pues encontramos cómo también FEDesarrollo hizo las estimaciones de que el costo económico de las manifestaciones osciló entre 4 y 6 billones de pesos, que es básicamente casi un 2% del PIB para el primer trimestre del año. Y acá es importante en una mirada diferencial también, de luego en este momento en el cual podemos repensarnos varias cosas y tomar lecciones aprendidas,
que hubo algunos sectores que obviamente fueron mucho más afectados por esta situación: comercio, transporte, alojamientos. Pues en realidad el sector turismo obviamente fue muy afectado, la industria manufacturera también. Ustedes saben pues que este tipo de industria requiere de muchos insumos y a la vez la entrega de productos que fueron afectando, pues tuvieron una gran afectación con las movilizaciones y pues sobre todo con los bloqueos. Y en esta medida, al analizar estos sectores que fueron en mayor medida afectados, también resulta importante y es un aprendizaje importante en términos de poder identificar qué acciones o qué medidas se pueden tomar para lograr la recuperación de estos sectores, pero sobre todo, digamos, la recuperación en términos de esos empleos que seguramente pudieron verse afectados por esta situación y que pues realmente afectan, pues ustedes lo saben muy bien, sobre todo sectores como el turismo, implican a una gran cantidad de mujeres, por ejemplo, empleadas en esto, y pues son uno de los sectores que más están afectados en este momento pues que vienen afectados desde la pandemia. Entonces, en términos de lo que mencionabas, Jaime, claramente lo ocurrido fue un golpe muy duro a las empresas de nuestra región y de nuestro país, que se caracterizan por ser microempresas, y que truncó el crecimiento que se venía pues que se venía visualizando frente al país. Pero sin embargo, yo quiero resaltar algo, y es que en estas mismas mediciones que nosotros hicimos, cuando preguntábamos las expectativas a los empresarios para los siguientes meses, siempre vemos expectativas optimistas. Y eso demuestra también la capacidad de resiliencia del empresariado en términos de ver al futuro con esperanza y con una mejora de la situación. Muchas gracias, Ana María. Sin duda, los impactos que no solo la pandemia, sino luego los paros, las protestas, en particular cierto tipo de bloqueos prolongados, pudieron causar en varios sectores de la sociedad, incluso el empresariado, son notorios, y así ha sido reconocido en informes internacionales. Pero, digamos, quisiera que en esta segunda parte pudiéramos hacer, tanto Humberto como Juan Carlos como tú, una reflexión más sobre el tipo de respuesta que se espera de las empresas, recordando que, digamos, esta reflexión es una reflexión basada en el tema de empresas y derechos humanos, en los principios rectores de empresas y derechos humanos. Por supuesto que es perfectamente esperable y deseable y legítimo que las empresas puedan hacer la recuperación económica. Sin embargo, la pregunta clave es, uno podría esperar que para que haya un clima de recuperación económica hubiese un clima de tranquilidad, pero ¿cómo recuperar la tranquilidad en el país? Ese es el debate esencial hoy en el país. Es un debate entre orden a toda costa, es decir, utilización de la fuerza, no importa cómo, con tal de recuperar el orden, o buscar soluciones concertadas, pacíficas, dialogadas, para evitar, digamos, el escalamiento de las situaciones de violencia que se presenciaron. Y como decía en un momento determinado Humberto, hubo sectores del empresariado que llamaron al diálogo, otros no tanto. Y quisiera que nos concentráramos, no solamente tú, por supuesto, sino también Humberto y Juan Carlos, en esta segunda parte, en qué se esperaría que fuera la actitud que asumieran las empresas frente a estas situaciones de protesta social, que si bien por el momento han cedido un poco en su intensidad, es esperable que, dado que las soluciones no han emergido, por lo menos no son suficientemente claras de que haya soluciones a las reclamaciones, probablemente tendremos en los próximos meses nuevos brotes de protesta, ojalá no violentas, pero en todo caso con algunos impactos. Y entonces la gran pregunta es cómo afrontar una situación de esa naturaleza de forma tal que se contribuya a una solución adecuada. Y entonces, sin más, paso ahora en otro orden a preguntarle a Humberto de la CGT, precisamente cómo considera la CGT que el sector empresarial puede contribuir a la atención o solución de situaciones que se han presentado durante el paro nacional
y que comprometen los derechos humanos. Humberto. El sindicalismo y el Estado colombiano tenemos unos mecanismos muy importantes, como es la Comisión de Concertación, como es el SECOID, que es una herramienta fundamental ahí. El SECOID es la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, y es una instancia que se creó en Ginebra hace unos 18 años ante la conflictividad que había en el país. Se implementó en Colombia y los últimos años ha dado un resultado pues maravilloso, que ha sido concertar más del 75% de los conflictos que se han presentado. O sea, y eso es una instancia que no tiene, que jurídicamente no obliga a nadie, sino a la confianza que hay entre las partes, lo que ha demostrado que hay una confianza muy importante entre el sector empresarial, que se ha comprometido indudablemente, los trabajadores y el Estado colombiano. La estadística, más de 200 conflictos, entre los más importantes están de Ecopetrol, Avianca, Carbocol, la EPSA, y infinidad de conflictos a nivel nacional. Pero fundamentalmente, ¿qué pediríamos nosotros? Están esos mecanismos donde se reúnen reuniones del tripartismo. Nosotros esperaríamos una generación de empleo digno, un empleo con calidad, indudablemente, porque lo que pasó en la pandemia fue que aprovecharon para despedir a miles de trabajadores, los enviaron también con licencia no remunerada a morir de hambre prácticamente a la calle. No hablo de todo el empresariado, pero hablo de un sector que no tuvo responsabilidad. Nosotros esperamos que ahora fuera a la inversa, que se generaran recursos para esto, que no le exigieran experiencia como lo hacen a los jóvenes. Ese es un sector vulnerable y es un sector importantísimo para el desarrollo económico del país, el trabajo de los jóvenes. Total, no hay que pedirles experiencia cuando no la tienen, porque no ha habido empleo. Una política de diálogo social respetuoso y efectivo, con una concertación efectiva, exactamente, porque nosotros hemos tenido mucha concertación en Colombia y no toda ha sido efectiva, exceptuando los que hablaba ahora sobre el tema del SECOI. Respetar la libertad sindical. La creación de organizaciones sindicales que se respeten el empresariado, especialmente en muchos sectores privados rechazan al movimiento sindical, así como hacían ahora con los vándalos, que dijeron que los vándalos eran los que daban las movilizaciones, hacían rechazado el movimiento sindical. Y en una democracia no es posible que en una democracia el movimiento sindical tenga una tasa tan baja como la tiene en Colombia. Nosotros tenemos que subir esa tasa de sindicalización, y obviamente no hay un repartidor más importante en términos económicos que una negociación colectiva en una empresa, porque sus trabajadores están bien, indudablemente, con estímulos económicos, salud, educación, etcétera, que se puede hacer como se hace en muchos países y como lo hacemos en muchos lugares en Colombia, donde negociamos convenciones colectivas. Eso es clave también para la generación de empleo. También nosotros pedimos al empresariado colombiano. El movimiento sindical estuvo jugado totalmente con los acuerdos de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos. Nosotros estuvimos respaldando en todo el accionar este proceso, que lo vimos como una esperanza enorme. En los tiempos que se dio la tregua, el país también creció económicamente cuando no hubo ataques a la infraestructura petrolera ni ataques de la guerrilla en ningún sitio. El sector agrícola en Colombia creció, pero hubo cambio de gobierno, hicieron trizas los acuerdos de paz, y ahí está la consecuencia. Nosotros pedimos al empresariado fundamentalmente que tanto reinsertado, tanto excombatiente que firmaron este acuerdo de paz, pues que los lleven a sus empresas a trabajar, porque hay que apostarles. Si se le apuesta
fundamentalmente al desarrollo de ese proceso de paz. Nosotros le apostaríamos indudablemente también a una paz duradera en Colombia y a la esperanza que tenemos los colombianos, que si esto no es dialogando, si no es desarrollando el proceso de paz que se hizo con la comunidad internacional, que tuvo tanto respaldo, tanta esperanza de los colombianos, es casi imposible que nosotros volvamos a un estado de normalidad. Nosotros tenemos que respetar esos acuerdos y desarrollar lo que allí se hizo y la generación de empleo digno. Y muchas empresas han hecho cuestiones importantes, indudablemente, y hay los mecanismos. Eso sería para lo que yo tendría que opinar sobre esa pregunta que me ha hecho usted, Jaime. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Has resaltado la presencia del empresariado en el SECOID como un mecanismo propio de la OIT como organismo tripartito para la concertación, y has resaltado los buenos avances en estos procesos de concertación. Sin embargo, eso involucra por lo pronto solo al movimiento sindical, y está claro que las protestas recientes van mucho más allá del alcance, digamos, de la acción del movimiento sindical. Y entonces la pregunta siguiente es, y en relación con esos otros movimientos sociales, con estas otras problemáticas, ¿qué sería lo esperable del empresariado? Y quisiera, en ese sentido, preguntarle a Ana María, ¿qué buena práctica en derechos humanos destacarías del sector empresarial en estos recientes episodios del paro nacional? ¿Y qué invitación harías desde la Cámara de Comercio a las empresas en relación precisamente con esto que hemos venido conversando? ¿Qué actitud tomar por parte de las empresas frente a situaciones de protestas que se dan muchas veces como formas pacíficas, pero en ocasiones pueden tomar otros ribetes, y aún así, a dónde o cómo debe conducir el empresariado su acción para afrontar estas situaciones? Gracias, Jaime, por la pregunta. Bueno, sin duda, digamos, este tipo de situaciones para los empresarios pues han sido retadoras, no solamente, digamos, por el impacto que yo les mencioné en mi primera intervención, sino por una nueva lectura real del contexto. Y es una oportunidad en ese sentido de revisar como primera medida pues al sector empresarial y su relacionamiento con sus comunidades de impacto y con a quienes pues atiende digamos, en primera medida. Entonces yo quisiera pues resaltar varios puntos. Como lo dije al final de la intervención, creo que este aprendizaje y basado, digamos, en la intención de generar bienestar y generar empleos y obviamente también empleos de calidad, como lo mencionaba Humberto, creo que hay un aprendizaje importante en términos de lo que se puede hacer desde las pequeñas y medianas empresas que ya venían afectadas por la pandemia, pero que en este marco hicieron un esfuerzo importante. Muchos de ellos efectivamente mantuvieron sus empleos y garantizaron que a pesar de que sus empleados no pudieran llegar, pudieron, pues siguieron manteniendo obviamente y garantizado su empleo. Lo segundo es que este tipo de situaciones, no solamente el paro, sino la pandemia en sí, hizo llevar una reflexión sobre cuáles son las reales formas de lograr una mayor eficiencia en el trabajo, y en ese aspecto hay aprendizajes importantes, y es dónde deben estar los empleados. Y no todos los empleados tienen que estar en los lugares, en las oficinas, algunos, digamos, por su rol, obviamente es fundamental, especialmente aquellos que tienen plantas, etcétera, pero pueden establecerse nuevas prácticas como la flexibilización de horarios o realmente entender cuál es la necesidad de cada empleado, cuál es su situación particular, y en ese sentido muchas empresas pues también han venido afianzando todo lo que tiene que ver con ese balance vida-trabajo que puede permitir una mayor flexibilización y reconocer la situación de cada uno de ellos, y de esta manera de qué forma puede llegar a ser más productivo, más competitivo en su rol.
Otro punto central de aprendizaje es cómo hacer eficiencias en todas las cadenas de abastecimiento. Si algo se vio amenazado en esta coyuntura fue cómo lograr finalmente que, a pesar de que en esta coyuntura se estaba viendo una situación tan difícil, finalmente las empresas tenían un rol central en lograr un abastecimiento de alimentos, de gasolina, de mercancías, de insumos para la salud, para todos los colombianos, respetando obviamente el derecho a unas personas y a unos ciudadanos que querían manifestarse, que querían poner unas demandas de manera legítima frente al Estado, pero cómo lograr cumplir con ese precepto constitucional que obliga a las empresas también a tener una función social, y parte de esa función social no solamente generar ese desarrollo económico, sino lograr que los servicios de los cuales o los elementos de los cuales depende gran parte de la población le lleguen. Ustedes recuerdan que hubo momentos muy graves en esta coyuntura en el cual muchas empresas pues hacían los llamados que no estaban pudiendo entregar insumos necesarios, por ejemplo, para temas de salud, o en ciudades donde empezaron a escasear los alimentos. Me preguntabas también sobre, digamos, lo que estamos haciendo concreto desde la Cámara. Ahí pues quisiera contarles que nosotros venimos trabajando desde el 2020 en coordinación con la Secretaría de Gobierno. Tenemos un lugar en la mesa distrital de movilización, que es una mesa en la cual normalmente nos reunimos días previos a las movilizaciones, donde se habla pues con los líderes de las marchas, se concentran las rutas de movilización, y de esta forma nosotros también podemos informar a las empresas cuáles van a ser estas rutas, cuáles actividades se van a hacer, y de esa forma lograr conciliar estos dos derechos, el derecho al trabajo, a la actividad económica, pero también a la realización de estas movilizaciones. Ahí también pues ha sido un canal muy importante, porque hemos logrado visibilizar también las afectaciones que han sufrido los mismos empresarios, y gracias a esto pues ya también hemos logrado un poco diferenciar realmente en esas manifestaciones quienes van obviamente por manifestarse y plantear sus ideas, pero también a judicializar y empezar a revisar quiénes son esas personas que desafortunadamente en el marco de estas actividades vandalizan, destruyen comercios y obviamente pues llevan a la afectación a estos micro, pequeños y medianos empresarios que les comentaba. También hemos establecido un canal de comunicación, también ha sido un tema importante para un canal de comunicación con los empresarios, para conocer pues para advertirles cómo van a ser estas sesiones y cuáles son las mejores medidas correspondientes. Y finalmente, pues la invitación que nosotros hemos hecho en este marco y como aprendizaje también para la protección de los derechos humanos es lograr que cada día pues fortalecer, y tenemos montado ya una línea de derechos humanos y empresa donde venimos trabajando para que las micro, pequeñas y medianas empresas conozcan los principios rectores, sepan cómo se aplican. Normalmente las empresas grandes pues pueden llegar a tener mayores recursos para tener estos acompañamientos, pero tenemos toda una línea donde venimos ajustando nuestra oferta de formación en derechos humanos y empresa. Vamos a tener unas guías y un trabajo adicional para los temas de debida diligencia que les permitan a las empresas desarrollar y conocer estrategias para eso, y un trabajo muy importante también con empresas ancla o empresas más grandes que pueden trabajar con empresas pequeñas y sus proveedores para implementar esos principios rectores de manera constante y pues de manera ajustada a lo que realmente implica la operación de estas empresas. Para nosotros, digamos, esta crisis fue a la vez una oportunidad de revisar cómo estábamos acompañando a las empresas en esta tarea, y por eso en las próximas semanas vamos a lanzar, de hecho, adelanto un poco, toda una estrategia de acompañamiento para la implementación de la conducta empresarial responsable en las empresas de nuestra región. Muchas gracias, Ana María. Muy interesantes los anuncios que nos haces de algo que ya está en curso dentro de la Cámara de Comercio en relación con el tema de empresas y derechos humanos, de los principios rectores y el reforzamiento que anuncias va a hacerse en los próximos meses en relación con las empresas que son parte o forman parte de la Cámara de Comercio. También muy interesante la participación que nos mencionas de la Cámara de Comercio en una instancia local, digamos en el distrito,
en relación con el tema de los conflictos. Creo que es muy, muy necesario que, aunque las mesas de concertación a veces no resuelven los problemas, a veces se dice que cuando uno no quiere resolver un problema crea una mesa, pero es indudable que una mesa de concertación, una mesa de diálogo puede contribuir a una gestión adecuada de los conflictos. Y por eso me parece muy importante lo que has mencionado respecto de la participación de la Cámara de Comercio allí. No es frecuente ver a los empresarios sentados discutiendo estos asuntos. Ojalá fuera cada vez más frecuente. Y en esta segunda ronda pasó a Juan Carlos Monge, de la oficina, el alto comisionado de los derechos humanos, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, algo nos anunciaste ya, pero quisiera entonces que profundizaras al respecto. ¿Cuál es la importancia que ve la oficina del involucramiento de las empresas en los procesos de relacionamiento para gestionar los derechos humanos en escenarios de protesta social o cuando esta protesta escala a actos de violencia? Ok. No, muchas gracias, Jaime. Yo primero quisiera dar las gracias a Ana María y a Humberto por recordarnos en su primera intervención que se llame empresa grande, pequeña, se llame trabajador organizado, trabajador independiente, estamos hablando de personas. Y creo que esa es una perspectiva que perdemos a menudo. Se trata de personas y de sus derechos y cómo esos deben ser garantizados y protegidos por todos, porque todos tenemos la obligación de respetar y proteger los derechos humanos. Y bueno, yo tal vez quisiera de forma, primero recordar algunas cosas que ya han salido aquí y después tratar de organizarlo en tres bloques con esta invitación que nos haces. Creo que quedó claro el papel fundamental que cumplen las empresas en estos espacios y el papel que pueden cumplir, cómo contribuyen a solucionar, cómo contribuyen a prevenir, pero a eso me voy a referir en un minuto. Antes de olvidarlo, quisiera solamente recordar algunas cosas de manera más suelta, si se quiere. Uno, insistir y recordar y enfatizar que la manifestación pacífica es un derecho que no solamente debe ser respetado por todos nosotros, incluyendo las empresas, sino que tiene que ser garantizado suficientemente por el Estado. Y eso es un aspecto al que me voy a referir más adelante, como pueden también las empresas contribuir. El segundo, y ahora lo trato de organizar en tres aspectos, pero escuchando a Ana María, la facilitación de espacios de diálogo y concertación, claro. Nosotros también estamos, y quisiera hacer una invitación ahí, estamos en diferentes espacios antes, durante y después de las protestas y creo que esa es una invitación que haría a las empresas también. No solo involucrarse, como lo decía Ana María, sino cuándo hacerlo, desde cuánto antes, en qué etapa es mucho más efectivo generar esos puentes, tener una voz que contribuye, construya concertación que pueda acercar a los sectores organizados en sindicatos o en comités de paro y demás, mucho antes de que ocurran las cosas, porque estamos viendo las consecuencias, ese es el tercer punto que tocaría, de ignorar las causas, las manifestaciones evidentes de descontento. Y ahí hago un llamado sobre todo a pensar en las poblaciones más jóvenes. Algo está pasando. Lo que sucedió en Cali no es un hecho aislado, no son solo unos jóvenes revoltosos de Siloé. No, hay un tema que va incluso, y ahí yo creo que Humberto me dará la razón, va incluso un poco en paralelo con lo que fue la convocatoria del Comité Nacional del Paro. Hay una manifestación muy clara y existió en Cali evidentemente, pero ha existido en otros lugares del país. Y ahí creo que todos, empresas, Estado, sociedad civil en general, sector organizado, tenemos que tener una visión bien clara sobre ellos. Lo otro que ya había dicho es que esto aplica para entidades del Estado, para funcionarios públicos, pero también para empresarios que tienen una voz que es oída en muchos espacios, y es no estigmatizar.
abstenerse porque esto solamente echa más combustible a una inconformidad creciente. Pero resumiendo, quisiera decir que tu invitación o tu pregunta, Jaime, la quisiera sintetizar en 3 aspectos, que tiene que ver mucho con la responsabilidad o el papel que pueden jugar las empresas. El primero es gestionar derechos humanos. Y aquí gestionar es principalmente respetar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ya lo dijeron Ana María y Humberto, es asegurarse de generar condiciones laborales dignas, abstenerse de afectar a comunidades, incluso sus derechos territoriales y respeto al medio ambiente. Es invertir tiempo en la vida de diligencia, que es pensar no solamente en el beneficio de la empresa, sino también en los titulares de derecho que están alrededor de la actuación empresarial. Y aquí es lo que hemos hablado en muchos espacios, generar valor compartido, donde la comunidad, la empresa y el Estado son igualmente importantes y significa en mucha medida escuchar. Lo segundo es el papel que pueden cumplir, y creo que esa es una de las grandes lecciones de este paro y de las diferentes manifestaciones, está relacionado con el papel que pueden tener las empresas en crear un ambiente, un clima y sobre todo una cultura de respeto de los derechos humanos a los derechos humanos. Y es invertir mucho en prevención de esos conflictos sociales. Y no solamente es hacer el diagnóstico, como todos nos contentamos con tener una lectura correcta y súper precisa, sino qué vamos a hacer con esa lectura. Con todas esas señales, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer oportunamente. Y ahí creo que también llamamos un poco a que la empresa no actúe como un ente solo, y por eso insistía en la definición que hacen los principios más bien en los principios generales que tiene el documento de principios rectores sobre el papel que cumplen las empresas como agente especializado de la sociedad. Y ahí es, sí, cualquier esfuerzo en esta área de prevención y de generar espacios de diálogo y de creación de cultura de derechos humanos va a ser una inversión en el corto y mediano plazo, porque las empresas son lo que pueden hacer en el entorno que trabaja. Y finalmente, el tercer aspecto que quisiera resumir y que creo que fue muy evidente en este paro es utilizar esa capacidad de incidencia que tienen pequeñas y grandes empresas, las empresas ancla y los pequeños empresarios. Tienen una voz y son escuchados por autoridades locales, por autoridades regionales, por autoridades nacionales. Y como entidades, como gremios, también pueden tener una posición que construya en un camino hacia adelante. Y esto es llamar a la conducta empresarial responsable y es promover los valores de la democracia y del Estado de Derecho, es impulsar la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, entre otras cosas. Así es que creo que con estos tres aspectos estaría un llamado a las empresas a retomar, repasar algunas de las lecciones aprendidas en estas manifestaciones que dejaron aprendizajes importantes y, si se quiere, también muy dolorosos. Entramos ahí en contradicciones un poco difíciles de resolver para una sociedad. Sí, paralizamos, pero eso igual está afectando la generación de empleos. Sí, pero ¿qué va a pasar con esto, con el otro? Así es que mi llamado es a que en esas 3 líneas hagamos un ejercicio de reflexión muy sincero y veamos a quién le corresponde cuál podría ser, pues ya me sonó aquí la larga, cuál podría ser el papel, un papel mucho más proactivo en una etapa temprana, como lo decía Ana María, en esos espacios de concertación que nunca van a ser insuficientes y son muy necesarios para una sociedad que, y ahí termino, y me van a decir, no tiene nada que ver, son las barras bravas, pero no es posible que cualquier concentración, lo que sea, termine en violencia, como lo decía al principio.
Miren ayer, la gente esperando, no sé, 400 y tantos días para volver al campín y terminamos en lo que terminamos. Y claro, las otras cosas que hubo, otros eventos deportivos que hubo en Barranquilla no hace mucho, pero estábamos en medio del paro, también terminan en eventos violentos. ¿Y por qué las protestas que deberían ser manifestaciones pacíficas, donde todos o la mayoría de las colombianas y los colombianos se sientan representados, terminan en actos de violencia? ¿Por qué, a pesar de que solamente un 10% hubo intervenciones policiales o de la fuerza pública, terminamos con un saldo de heridos, muertos y afectaciones terribles? Entonces creo que hay una reflexión profunda que esta sociedad, este pueblo al que quiero tanto, debe darse y debe permitirse, y ahí las empresas tienen un rol impresionante y muy importante que cumplir. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. De lo que has dicho, quisiera resaltar lo que mencionaste en relación con el tema del llamamiento que haces a las empresas a no estigmatizar. Y lo que has dicho al final en relación con cuál es el clima que hay que generar para favorecer una solución adecuada de los conflictos. Estamos acostumbrados a que el clima de los conflictos es un clima de violencia. El conflicto armado de tantos años condujo a muchas veces militarizar las protestas sociales, y no lo digo solamente desde la respuesta estatal, sino muchas veces también desde las guerrillas se pretendió hacer. Y lo traigo a cuento porque este país debe aprender en el proceso de paz, en el post-acuerdo, a construir una adecuada solución de los conflictos, porque los conflictos muy probablemente van a permanecer dadas las condiciones de desigualdad que existen en el país. Y termino diciendo, hay ejemplos positivos de empresas que han entendido lo que significa no estigmatizar y generar un clima favorable. Por sugerencia de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, empresas como Isagen, como las empresas de carbón en el Cesar y la Guajira, como Ecopetrol, como EPM, y si alguna me queda por fuera, pido excusas, han emitido declaraciones públicas de reconocimiento a la labor de la defensa de los derechos humanos y de los líderes sociales, han condenado toda forma de ataque o de estigmatización contra esos líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo cual puede contribuir, en la medida en que esto se haga mucho más oportunamente y más adecuadamente, puede contribuir a generar un clima positivo. Paso ahora a las preguntas de los asistentes. Me han pasado los colegas del área técnica de este evento. María Alejandra nos ha pasado 3 preguntas por ahora que han llegado del público. 2 de ellas van dirigidas a Ana María, y quisiera hacerlas ambas para que tú, Ana María, pudieras responderlas juntas, porque tienen alguna relación. Una primera nos pregunta: ¿cómo recibe e interpreta el sector empresarial el informe entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los recientes eventos de protesta social? Y la otra señala: cuando se agota la vía del diálogo y la concertación y no se logra establecer acuerdos, ¿qué otros mecanismos pueden tener en cuenta las empresas para afrontar la protesta social? Esas 2 preguntas van dirigidas a Ana María, entonces empiezo por ahí, y luego hay una pregunta que podrían responder todos los panelistas o alguno que quiera hacerlo. Ana María. Gracias. Pues con respecto al primer punto, lo que nosotros insistimos a lo largo de la visita, y digamos que es a lo que me quiero referir en este momento y quisiera puntualizar en ello, es: los empresarios también fueron afectados en sus derechos en el marco de lo ocurrido durante todas esas semanas.
y lo vimos con cifras muy concretas como se las acabo de mostrar. Entonces, nuestra intención como Cámara de Comercio y nuestra intención, digamos, en términos de representación del empresariado es que cuando se hagan estos análisis de la situación ocurrida en el país, se tengan en cuenta cuáles son esas particularidades también que a través de las cuales pueden ellos verse afectados, que desafortunadamente también fueron afectados por hechos delictivos que ocurrieron de manera paralela a este tipo de situaciones y frente a eso lo que nosotros hemos querido es que se tenga en cuenta esta afectación y cuáles podrían ser también una serie de recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta para evitar que estos nuevos hechos sucedan y que de esta manera pues se afecten a millones de familias que dependen precisamente de las empresas que fueron afectadas y que como ustedes vieron estamos hablando de de que la mayoría de nuestras empresas son empresas familiares. Entonces cuando estamos hablando de que una empresa no podía operar, que opera al 56%, estamos hablando de familias que no pudieron ejercer su actividad y de esa forma pues garantizar el bienestar de quienes ellas la componen. Y en el segundo punto, pues es muy difícil hablar de agotar el diálogo y las vías de concertación. Por eso nosotros pues le apostamos a estos espacios que ha generado la alcaldía, le apostamos a entender cuáles son las necesidades de los empresarios y pues creemos que esta es la única vía para solucionar realmente y superar cualquier tipo de conflicto que se presente. Entonces, pues así se cierren nuestra posición y lo que nosotros buscamos es siempre mantenernos abiertos a ese diálogo para poder revisar y como lo mencionaba también Humberto en una de sus intervenciones, pues hay diálogos tripartitos institucionalizados en nuestro país desde hace mucho tiempo que han mostrado que a pesar de las diferentes posiciones y visiones, eventualmente pues se pueden lograr concertaciones que tengan en cuenta los intereses de todos y en esa medida pues así creemos que en situaciones como la actual, pues esa es la única vía para poder lograr establecer una salida que realmente tenga en cuenta los intereses y las afectaciones de todas las partes. Gracias, Ana María. Ha llegado otra pregunta, por ahora no hay sino 3. Tú has respondido las 2 que claramente estaban dirigidas a ti. La otra pregunta es más general y podría ser respondida por los 3 y si lo consideran, si quieren tener alguna opinión al respecto. ¿Qué tan efectivas han sido las instancias de diálogo, mesas de diálogo, entre empresas, Estado y sociedad civil para darle un tránsito efectivo a las solicitudes de líderes sindicales y organizaciones de la sociedad civil en el marco del paro nacional? Entonces no sé quién quiere arriesgarse Humberto. Sí, bien. Bueno, en el marco del paro nacional no fue efectivo nada. Es decir, todos los esfuerzos que se hicieron por parte del gobierno y el empresariado no funcionó. Por eso el balance de violencia que hay precisamente. Eso ha funcionado y con este gobierno peor. Es decir, el tema fundamental acá es que es un gobierno que no quiso dialogar, un gobierno bastante inepto, el peor que yo haya visto en los años que tengo de vida, que aplicó la violencia por encima, que llevó la fuerza represiva del Estado a reprimir las movilizaciones, que cortó cualquier posibilidad de avances civilizados en la negociación. Y el fracaso es que todo está en stand-by, las peticiones que tendrán que resolver indudablemente con más movilizaciones en poco tiempo, creo yo, y ahí hubo un fracaso, pero el fracaso no fue porque las organizaciones de la sociedad civil no quisieran, siempre dieron prestas al diálogo, inclusive hicieron algunos avances con un sector del gobierno que luego que luego el presidente de la República las desautorizó. Total, es la consecuencia de lo que pasa ahora. Y bueno, esperamos que este año transcurra rápido para volver a encaminarnos
por unas causas democráticas, indudablemente, porque lo que tenemos en Colombia es una dictadura y en dictadura no funciona absolutamente nada. Gracias, Humberto. No sé, Juan Carlos y Ana María, si quieren hacer un comentario sobre la pregunta. Ladies first, diría yo. Ana María, no sé si tuvieras un comentario, yo diría una cosa muy general. No, si quieres tú adelante que yo ya hable. Ok. No, ¿qué tan efectivas han sido las instancias de diálogo? Creo, como lo decía, siempre hay que agotar, y creo que Ana María lo dijo, ¿no? Si no se llega a una concertación, hay que seguir insistiendo en el diálogo, pero creo que hay, puedo decir generalidades, y me van a cortar ahorita el audio y el video y todo lo demás, pero si va a haber un diálogo, empecemos por escucharnos, que si las instancias de diálogo van a ser espacios para defender posiciones y defenderlas a ultranza y no buscar un espacio para entender que hay intereses comunes y una motivación común y es el bienestar de las personas. Cualquier instancia de diálogo está condenada al fracaso. Entonces, creo que sí son necesarias cuanto tiempo sea, pero tiene que haber un principio de respeto, de verdad de escuchar. Si no, van a pasar jornadas agotadoras y muchísimos días, como sucedió en este caso, en los que el resultado es limitado, para decirlo de manera correcta. Ana María. Complementando, pues, lo dicho por mis compañeros de panel, digamos, yo también creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es que finalmente tenemos un marco constitucional robusto, hacemos parte de organismos internacionales donde claramente hay unas directrices muy específicas en lo que debemos hacer para la protección de los derechos humanos y la conciliación de todos estos intereses. Y superados, digamos, los momentos más críticos y con el ánimo de no volver a vivir, digamos, esa situación tan compleja, creo que hay que volver a esos principios, porque finalmente ahí está ya trazado con una experiencia internacional de muchísimos años, vías, canales y formas a través de las cuales podemos superar esta situación. Y como lo decía ahorita Juan Carlos, finalmente perdió el país con todo lo que, con todas estas semanas tan duras, y si bien hay unos temas muy importantes de reivindicación y que se reconocen y que pues cada cual podrá plantearlos, pues desafortunadamente las consecuencias son muy graves y fueron muy graves para todos. Entonces, creo que parte de lo que podemos hacer y debemos hacer es recordar que pues como país tenemos un marco constitucional y de derechos humanos muy sólido en el cual nos podemos apalancar para que una situación tan grave como esta no se vuelva a repetir, pero sobre todo también para hacer los cambios sociales, normativos y económicos que se requieran para superar la situación. Gracias, Ana María. Quiero agradecer a María Alejandra López, que fue una de las personas que hizo las preguntas, y a otras dos personas que nos identificaron a hacer las preguntas por su intervención, por su participación con las preguntas. Me han dicho que tenemos tiempo para una pregunta más y esa pregunta más la voy a hacer yo. Me atrevo como moderador. Digamos que la pregunta que hoy a mí en particular me ronda, y creo que no solamente a mí, es, bueno, ¿qué sigue en relación con las protestas sociales? Y eso tiene que ver mucho con lo que ustedes han venido comentando sobre el diálogo, sobre el agotamiento o no del diálogo, y tiene que ver con lo que al comienzo indiqué sobre, existen, por supuesto, momentos en los que es innecesario que, dado que las protestas escalan a fenómenos de violencia, es necesaria la intervención de las autoridades. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde el país puede tolerar o no una intervención hecha por las autoridades para recuperar el orden, cuando esa intervención puede incurrir en afectaciones graves de derechos humanos?
Juan Carlos ha dicho algo al respecto, pero digamos, ese es un asunto que a mí me parece clave hoy por hoy. El país puede clamar ante las autoridades para que ejerza el orden y recupere el orden de cualquier manera, o el país debe ser sensato para reclamar, por supuesto, la recuperación del orden cuando hay violencia, pero también cómo debe actuar, cómo debe ser ese llamamiento para evitar que, digamos, se dé un cheque en blanco a las autoridades para que recuperen el orden de cualquier manera. Es una pregunta un poco fuerte, pero digamos creo que está en el nodo del asunto, está en el corazón del asunto. La violencia no es admisible, la violencia no forma parte de la protesta social, pero cuando ella ocurre en una protesta que es legítima en principio, cómo actuar. Y en ese caso, no tanto, porque aquí no hay nadie de las autoridades, por supuesto, pero digamos, cómo una sociedad puede esperar que la recuperación del orden perdido se dé para no incurrir en situaciones más graves. Y entonces les dejo la pregunta para que alguno de ustedes o todos ustedes opinen. Y es, digamos, un minuto cada uno. Sí. Jaime. Sí, Humberto. Bien, bueno, indudablemente el Comando Nacional, el Comité Nacional de Paro y pues, por consiguiente el movimiento sindical siempre han estado prestos al diálogo. Siempre a la hora que los hubieran llamado, ahí estaban para dialogar, estaban las 24 horas del día para dialogar, lo cual no ocurrió. Pero indudablemente el componente de violencia que tuvo el Estado, porque tiene unas fuerzas de policía y unas fuerzas armadas en general que las han preparado con una doctrina donde ven a las personas como un enemigo del Estado, un enemigo oculto, es muy difícil que esto pueda ocurrir. Si usted ve las movilizaciones en Alemania, en Francia, de los cascos amarillos, de los chalecos amarillos, etcétera, lo que pasa en América Latina, en México, las movilizaciones, no las reprimen en esa forma que lo están haciendo acá, están usando que se hace en Colombia, la letalidad para disolver las movilizaciones. Y bueno, eso es muy propio de la debilidad de un gobierno que utiliza esos métodos para la fuerza, su debilidad para gobernar la compensa con la fuerza para reprimir a los movimientos sociales y no quería recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque una presión internacional muy importante, indudablemente, y tuvieron que recibirla, pero no quería desconocer absolutamente todo. Pero el movimiento sindical y todos los organismos que están a disposición para tratar de resolver estos temas están siempre dispuestos al diálogo, pero este gobierno se ha cerrado absolutamente a todo y todo lo hace a todo diálogo y todo lo hace a través de las fuerzas militares con una excesiva violencia que es una mirada que está haciendo el mundo hacia Colombia bastante descalificando precisamente al país por esto que está ocurriendo. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, a que esta noche oscura pase, pero esperaríamos que el gobierno tuviera esa capacidad de diálogo que la vemos muy difícil con este gobierno que lo vaya a hacer porque es un gobierno débil y utiliza la fuerza para reprimir. Gracias, Humberto. No sé si Ana María o Juan Carlos quieren agregar algo. Bueno, vean a María muy callada, entonces voy a empezar por repetir algo que ya dije, y es que en su gran mayoría las protestas fueron pacíficas. Y es muy lamentable que siendo un porcentaje, bueno, que otra vez digo, que más allá de las pérdidas, de la pérdida de cosechas, de la quiebra de empresas y todo, yo me voy a concentrar en las personas y cómo afectó esto. Tenemos un balance, como decía,
de muchos heridos, muchas personas heridas y muchos muertos también. Yo no voy a entrar aquí en el debate estéril de las cifras, si fueron 40, 46, 60, no sé cuánto, pero más o menos, mal contados, en un momento íbamos, en las primeras 6 semanas, íbamos un poco de a muerto por día, o un poquito más. Y eso debería ser algo que debería, sería un escándalo en cualquier contexto. No puede ser que se pierda la sensibilidad sobre esto. Son vidas de personas, 2 uniformados, no sé cuántos civiles, que perdieron la vida de manera, digamos que inaceptable en este contexto. Y creo que ahí, por una parte, en cuanto a la respuesta a los actos de violencia, recordar que existen unos principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, que debe ser tenido en cuenta por la fuerza pública, y hay formación en derechos humanos, etcétera, que hay que revisar. Hay pocas instituciones, hay pocas policías que yo conozca tan bien capacitadas y con una reputación tan buena como la ha tenido la Policía Nacional de Colombia, pero algo está pasando en esa parte de la respuesta. Y 2, la única forma, decías, Jaime, ¿qué es lo que sigue después de la protesta o después del paro? Yo creo que hay unos temas pendientes que son desafíos estructurales, que no es una tarea que vaya a cumplir este gobierno en los 12 meses que le queda de periodo constitucional. Creo que es una tarea de nación, una tarea mucho más complicada de realización de derechos, de problemas estructurales e históricos que tienen que ver, a pesar de los esfuerzos que se han desplegado en los últimos años, con persistente inequidad, con tema de acceso a salud, a educación. Nada más en el contexto de la pandemia, es un poco triste enterarse que, perdón que me desvíe un poquito ahí, pero enterarse de la falta de pago a personal médico de primera línea. Juan Carlos, estamos con el Sí. tiempo bien breve. Ok, así es que, ¿qué es Qué pena eso? Hay cortar. unos desafíos estructurales, históricos que hay que atender. Si no, esto va a ser un tema de ciclos. Y es un tema de derechos que hay que poner atención y donde todos estamos llamados a aportar. No sé si Ana María quiere agregar algo en un minuto. Excúsame porque el tiempo se nos está agotando. No, Jaime, yo no quisiera, digamos, hacer en mi intervención alguna calificación de cada uno de los actores. Yo creo que finalmente hay que resaltar que ninguna de las medidas que pueda tomar ninguna de las partes es absoluta, y como lo dije en mi intervención anterior, pues hay un marco constitucional para la actuación de cada uno, y eso es lo que se debe buscar, y eso está muy claro y desarrollado incluso al interior de las instituciones estatales. Lo tenemos para las empresas y lo tienen claro también la sociedad civil. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, que quede muy claro para todos los actores, y como lo decía Juan Carlos, pues la mayoría de manifestaciones fueron pacíficas, y en esa medida es lo que tenemos que lograr, que no se empañe los requerimientos o solicitudes legítimas con actos que no tienen que ver realmente con el fondo de lo que se está discutiendo. Muchas gracias, Ana María. Quisiera agradecer, a Ana María, a Humberto y a Juan Carlos su participación, sus intervenciones. Yo tenía un espacio supuestamente para conclusiones, pero creo que el público es suficientemente inteligente para tomar sus propias conclusiones. Entonces quisiera darle paso a Natalie para que despida este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias a Jaime por moderación, a nuestros panelistas, a quienes nos vienen acompañando a través de Facebook Live, con las empresas de manera respetuosa frente a la protesta social. Gracias a nuestros integrantes también de la iniciativa por apoyar este tipo de conversaciones, que lo que buscan también es conectar la agenda de empresas y derechos humanos con necesidades muy reales que tenemos a nivel de país. Y pues para seguir ahondando en este tema y también en otros de debida diligencia empresarial en derechos humanos, les invitamos a contactarnos a través de guiascolombia@ideaspaz.org,
a través de nuestra página web, a través del Twitter, Guías Col, y con eso pues lo que seguiremos jalonando es estas conductas empresariales responsables en derechos humanos a nivel de país. Muchas gracias y buen resto de día.